La lectura de esta mañana, hermanos, nos lleva al día de la resurrección de Jesús. Lo que vamos a leer es una historia que tuvo lugar ese mismo domingo en que Jesús resucitó, pero al borde de las 3 de la tarde. Es la historia de los discípulos de Maús que usted y yo conocemos bien. Cuando aconteció, repito, ese domingo de resurrección al borde de las 3, iban 2 discípulos de regreso de Jerusalén, habían celebrado la Pascua, sí, pero discípulos de Jesús que habían padecido la crucifixión del Señor el viernes. Y el domingo, ya de regreso a su casa, Jesús se encuentra con ellos. De manera que al escuchar la lectura, les agradezco se ubiquen en el tiempo, en la ocasión, para que así podamos recibir mejor la enseñanza que tiene pues esta historia. Vamos así en sus asientos, o si usted prefiere ponerse en pie, está bien. Vamos a hacer esta lectura, está elaborada, pero queremos hacerlo para dar gloria a Dios y basar nuestros pensamientos en lo que ahí dice. La palabra de Dios dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 7 millas de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido, y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les dijo: ¿de qué van platicando? ¿Por qué están tristes? Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, pero ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente
y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra de Dios. Yo visite sentados. Como decíamos hace un momento, esto que acabamos de leer tuvo lugar el mismo domingo en que Jesús resucitó. Y si usted quiere verlo más en detalle, le aconsejo que lea todo el capítulo 24 de Lucas en particular. Están en los 4 evangelios la historia de la resurrección, pero la historia de los discípulos de Emaús está solamente en Lucas. Y si usted lee todo el contenido del capítulo, tendrá una mejor visión de los hechos. Empezó un día, primer día de la semana, a las 6 de la mañana. Si usted y yo recordamos, llegaron las mujeres al sepulcro y al llegar para hacer ciertas funciones culturales, iban a los sepulcros a ungirlos, era parte de sus tradiciones, y se encontraron con 2 personajes, 2 mensajeros de Dios. La Biblia usa la palabra ángeles, que quiere decir mensajeros. Y cuando ellas llegaron, aquellos mensajeros les dijeron a aquellas mujeres: ¿por qué es que están buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Y a partir de esas palabras de aquellos mensajeros de Dios, cambió totalmente el panorama día con día, semana con semana, durante los 40 días que estuvo Jesús todavía aquí en la tierra, y después se fue extendiendo la misma palabra que nos sostiene a ti y a mí hasta hoy. Cristo vive. Y eso, mis hermanos, es el mensaje que recibimos hoy nuevamente en la historia relacionada con estos discípulos de Emaús. Uno de estos discípulos, la Biblia lo identifica con su nombre propio. Dice que se llamó Cleofas. Del otro, en lo particular, no dice el nombre. Hemos pensado por qué si dijo el nombre de uno, por qué no del otro. Pues no tengo la mejor respuesta, pero personalmente pienso que en ese del que no se nos dio el nombre, ahí está no solamente esa persona, pero también estás tú, también estoy yo. En ese al que no se le puso el nombre, ahí podemos tú y yo identificarnos para decir, si caminamos con Jesús y nos encontramos con Jesús, como aquellos 2 que se lo encontraron el día de la resurrección, podemos tener comunión y bendición. ¿Qué nos dice pues esta historia de Jesús en su día de resurrección en el camino a Emaús? Repito, van de regreso estos 2. Emaús era una aldea, no era Jerusalén. Venían ellos de Jerusalén, pero iban a Emaús, ahí vivían. Una aldea pequeña, pocas gentes. Estaba aproximadamente a 7 millas al suroeste de Jerusalén. 7 millas, calcúlalas en tu tiempo. Pensemos cuánto se tardarían, pues vamos a decir que un par de horas, si estamos más o menos en condición. Si no, pues quizá un poquito más, vamos a decir que entre 2 o 3 horas. Salieron de Jerusalén, van para Emaús. Si bien es cierto que va cuesta abajo el camino, también es cierto que entre Jerusalén y Emaús iban por la montaña, de manera que no había expressway ni mucho menos, pero iban caminando entre la montaña, bajando con el cuidado que tiene que hacerse. Estoy tratando de que visualicen toda esta historia. El caso es que van ellos platicando. En eso, dice Lucas, que escribe este episodio de la vida de Jesús, en eso se acerca una persona a estos 2. Tú y yo sabemos hoy por el Evangelio que era Jesús mismo, Jesús resucitado, que ya venía de haber salido de su tumba, ya había salido de la ciudad de Jerusalén e iba con el mismo rumbo. Se acerca a estos 2
y los ve que van caminando tristes, que van angustiados, que van platicando en una manera que parecía que no hubiera esperanza en la vista, en el caminar de ellos. Se acerca a Jesús y les dice, ¿de qué es lo que van platicando? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, voltea y lo mira y le dice, ¿eres tú el único extranjero que no te has dado cuenta esto que pasó el fin de semana en Jerusalén? ¿De qué cosas me hablas? Le dijo Jesús, aunque no lo identificaban, no lo podían ver, iban tan angustiados y con la vestidura de aquellas gentes yendo a camino abierto, seguramente iban cubiertos como caminaban los judíos, con sus mantos, con sus túnicas. El caso es que no lo reconocieron. ¿De qué cosas van hablando? Y continúa Cleofas diciendo, pues de todo lo que sucedió. Y esto que sucedió para nosotros es como un fracaso, porque nosotros creíamos que él, hablando de Jesús, era el que iba a redimir a Israel. Era el rey que estábamos esperando para que nos liberara de los judíos, para que nos fuera mejor en la vida. Es el mismo del que hablan las escrituras, pero pues lo mataron después de enjuiciarlo. Sin embargo, unas mujeres de las mujeres también seguidoras de Jesús, de sus discípulas, nos han dicho que él resucitó, pero nos parecen locura estas palabras de estas mujeres. No las pudimos creer. Sin embargo, esto pues es lo que nos tiene angustiados. Continúa la historia y es cuando Jesús les dice, hay personas, discípulos, les llama insensatos, oh insensatos y duros de corazón. ¿Cómo es posible que ustedes no entiendan lo que dice la Biblia? Que el Mesías tenía que ser entregado, tenía que morir por nuestros pecados, tenía que resucitar al tercer día. ¿Cómo es posible que no entiendan? Y continúa el diálogo entre ellos, llegan a Emaús y se interesaron tanto aquellos dos discípulos en la conversación que tenían, que le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros esta noche? Mira, el sol ya está declinando, el día ya está acabando, quédate con nosotros. Cenamos, compartimos y mañana sigues el camino. Jesús aceptó la invitación, entró a la casa de estos dos discípulos, ya en la aldea llamada Emaús. Siguieron platicando seguramente. Alguno de ellos preparó algo para comer y antes de que empezaran a comer, Jesús con sus propias manos partió el pan, dio gracias a Dios y se los dio a ellos. Hicieron oración, repito, y empezaron, o iban a empezar, quisiera decir, a cenar. Pues en ese momento, ellos, cuando vieron a Jesús con sus manos extendidas partiendo el pan, lo reconocieron. Pero dice Lucas, y yo lo creo y lo predico, que al momento, pues, de que lo reconocieron, Jesús desapareció de su vista para seguir con su camino. Al momento, todos inquietos, sin saber lo que estaba aconteciendo, uno de los discípulos le dice al otro, era él. ¿No nos ardía el corazón dentro de nosotros cuando en el camino nos venía explicando las escrituras? Pues sí. ¿A dónde fue? No sé. Pero, le dijo un discípulo al otro, vámonos de regreso a Jerusalén. Aunque tengamos que caminar ahora cuesta arriba, aunque ya no haya luz necesariamente, pero estaban ellos en su interior tan encendidos que decidieron salir. Probablemente se llevaron el pan y una porción de agua para regresar a Jerusalén
e ir con los otros discípulos que estaban congregados allá para darles las nuevas noticias. Otras 2 o 3 horas de regreso, llegan a Jerusalén, hablan con los discípulos y los discípulos les dicen antes de que ellos empezaran a hablar, es que Cristo vive. Ya vino Pedro y nos dio la noticia. Y entonces ellos empezaron también a contar lo que había sucedido, con ellos en su camino a Emaús. Perdonen que elabore la historia, pero es importante que usted sepa que así como celebramos la resurrección de Cristo como el acontecimiento máximo en la historia de Jesús aquí en la tierra, así también debemos celebrar los acontecimientos que tuvieron lugar dentro de ese mismo día y durante 40 días que estuvo Jesús con ellos. Esto va a ser objeto en parte de las clases de los catecúmenos a partir del próximo domingo. ¿Qué sucedió durante estos 40 días? ¿Para qué se va a hacer esto? Para que tengamos un sentido de mayor credibilidad en nuestro ser interior, porque si la Biblia lo dice, es que así sucedió. Varias cosas quiero comentar en esta mañana en base a esta historia. Algunas de ellas son, pues, hay un comentarista que les llama fracasos que tuvieron lugar esa mañana del día de resurrección, pero también vamos a comentar cosas muy positivas que espero en Dios usted atesore y afirme su fe. Voy a tomar ciertas frases de toda esta historia. La primera parte de estas frases en este diálogo es que encuentro que las palabras de las mujeres, como dice allí, para los discípulos, dice, las palabras de las mujeres les parecieron locura a los discípulos y no las creían. Parece que no tiene mayor importancia el que Lucas deje escrito esto, pero pienso que hasta hoy en día tienen mucha importancia porque reflejan la cultura de la época, reflejan la mentalidad judía del varón o de los varones en el tiempo de Jesús. Fue Magdalena la primera testigo de la resurrección. Sin embargo, ya para esa tarde, los discípulos están diciendo, se le apareció primeramente a Pedro. Pedro, no, se le apareció a María Magdalena. ¿Qué es lo que estamos pues tratando de decir? Que así como ayer, hasta en nuestro día, hermanos, en muchas ocasiones fracasamos al desconocer las capacidades de las damas en la vida de la iglesia. Que Pedro lo dijo, todos lo creyeron. Que María Magdalena lo dijo, les parecieron locura y no le creían. Interesante el detalle porque nos trae, repito, hasta nuestro día. Y si Dios quiso que quedara esto en la Escritura, es para que tu perspectiva en tu vida de hogar, en tu vida de iglesia, en los trabajos, sepamos dignificar la presencia de cualquier dama con cualquier capacidad que tenga, porque pueden competir al mismo nivel, y lo digo algo personal, hasta en un mejor nivel que tú mismo. Ve entonces que el día de la resurrección no solamente está celebrando y hablando Cristo vive y hasta este día nos mantiene firmes, pero también el día de la resurrección se quiso dar un mensaje con toda claridad para que tú y yo reconozcamos pues el trabajo, insisto, a pesar de nuestras pues tradiciones y conceptos culturales, que sepamos dignificar la presencia, el trabajo de cada dama en la vida de la iglesia, en la vida de sus hogares, y que en esa manera pues debamos conducirnos. Eso me dice esta porción
de esta parte del diálogo de aquella tarde del día de la resurrección. Otra frase que quiero destacar es que cuando estos dos discípulos vieron a Jesús, voltearon y lo vieron, imagínenselo, lo ven y lo primero que le dicen, ¿eres tú el único extranjero que no se ha dado cuenta de todo lo que está pasando? No lo identificaron como judío de Judea. Eres tú el único extranjero. Wow. En Palestina había judíos, en Samaria había judíos, de Galilea había judíos, de Judea. Había diferentes niveles socioeconómicos, había diferentes niveles culturales, y el verse el uno al otro identificaba de alguna manera de dónde eras y al mismo tiempo te ubicaban en la escala social. ¿Eres tú el único extranjero? Quiere decir que lo vieron a como viste y con las sandalias que trae, ha de ser de Galilea. No es de Jerusalén, ha de ser de Galilea. ¿Se acuerdan lo que dijeron algunos de ellos cuando nació Jesús? Que le dijeron, Jesús va a nacer o va a estar en la región de Galilea. ¿Y qué dijeron? ¿De Galilea puede salir algo bueno? ¿Cómo es que nos hacemos estereotipos? Stereotype, is that the word? Estereotipamos a las gentes. Y eso, mis hermanos, para mí es el daño que causa aún entre nosotros mismos, siendo de la misma nacionalidad, el racismo y los prejuicios sociales. Si eres de Judea, te creo. Si eres de Galilea, déjame pensarlo. Pero si eres samaritano, retírate. Eso pasó el domingo de resurrección en la vida de Jesús. Probablemente ya les haya comentado esa anécdota en mi vida personal hace muchos años. Estando yo aquí ya en Brownsville, crecí en Matamoros, allá recibí mi primera educación. Posteriormente, acá en Brownsville, yo había recibido recibí una beca para irme a estudiar a Washington, D.C. Y pues como toda persona de esa edad, yo también ya tenía mis estereotipos acá, sociales, culturales. Porque había sido criado como cualquiera de nosotros en un cierto ambiente. El caso es que llego yo allá y entre las primeras clases que me dieron, nos dijeron, va a haber un doctor en teología que les va a presentar este mensaje, esta conferencia. Me preparé, me arreglé, voy a estar ante un doctor de teología, estoy en Washington, pues yo me esperaba en mis estereotipos una persona con ciertas características. Lo digo y Dios lo sabe. Al llegar, al introducir a este doctor en teología, en la carrera nuestra es el grado máximo académico, pues, que se te puede dar. Lo anunciaron y dijeron, él viene de África. Estudió teología en tal universidad en Estados Unidos, etcétera, pero viene de África. Y ante mis ojos, viene de África. ¿Por qué? Porque yo tenía una imagen, si viene de África, lo que yo conocía en una televisión chiquita que tenían mamá y papá allá en Matamoros, pues yo lo veía con su faldita chiquita y con su lanza, morenitos, pero veía a Tarzán de árbol en árbol, que nadie lo podía tocar ni nadie le podía hacer nada. Era mi imagen que yo tenía. Un doctor en teología africano. Oh. Pues al terminar de escuchar a ese doctor en teología, no solo me sentí mal por mis estereotipos, por mis maneras preconcebidas de juzgar a la gente por su apariencia,
terminé fascinado con la presentación que este señor compartió con los que íbamos a empezar, pues, en la maestría que estábamos por estudiar. Hermanos, tenemos que tener cuidado con no estereotipar. Esto viene desde el tiempo en que Jesús iba rumbo a Emaús. Sus propios compañeros discípulos a él lo identificaron como extranjero y ya lo habían marcado, y quizá eso les ayudó a más confundirse todavía porque no lo reconocieron. Otra cosa que yo entresaco de este diálogo que él tuvo en su camino de Emaús es la frase que ellos le dijeron a Jesús. Es que nosotros esperábamos que ese rey tenía que venir a redimir a Israel. Nos iba a sacar de la esclavitud. Iba a ponernos como la nación mundial por encima de los romanos, etcétera, etcétera. Esperábamos que él iba a redimir a Israel. Encuentro lo siguiente en este pasaje. Las palabras que uso ahí son para guiarme en lo que estoy compartiendo. Hay veces fracasamos cuando leemos la Biblia, fracasamos en entenderlas como debemos entenderlas, porque usamos, la palabra aquí es hermenéutica. ¿Qué quiere decir hermenéutica? El saber interpretar la Biblia. Si tú quieres entender mejor un salmo, una porción del Evangelio, hay métodos, a eso se le llama hermenéutica, para que te ayudes a mejor entender lo que allí dice. Bueno, yo veo aquí el fracaso de los discípulos de Jesús de aplicar formas de interpretar la Biblia, pero formas propias de su cultura. Interpretamos la Biblia en lo que nos favorece. Interpretamos la Biblia o hacemos a un lado pasajes que hablan de los extranjeros, que hablan de las injusticias. Los interpretamos con ojos nacionalistas que nos protejan a nosotros mismos en lugar de usar una interpretación sana, porque el amor de Dios es por igual con extranjeros como con no extranjeros. El amor de Dios es igual con el pobre como el que tiene más bienes. El amor de Dios es igual con el que tiene más escuela o menos escuela. Y la Biblia en su totalidad le da un lugar por igual a todo mundo, a todas las gentes. Pero hay veces hasta de los púlpitos se usan pasajes que al explicarlos aplican hermenéuticas nacionalistas. ¿Qué quiere decir? Lo que protege mi estatus y lo que no me gusta allí, que tiene que ver con otras gentes, prefiero ignorarlo o sencillamente no pensar en ello. Esto es algo que también sucedió ese domingo en que Jesús resucitó. Y si quedó escrito este diálogo en la Biblia, es porque Dios quiso que aún Jesús resucitado, en ese momento se diera un mensaje, se repitiera el mensaje que Jesucristo mismo había compartido con sus discípulos cuando él estuvo en vida. Veamos ahora cosas que celebramos como logros en el día de la resurrección. Dice, acercándose a ellos, al principio del diálogo, van caminando, van tristes, se acerca Jesús a ellos y les dice, ¿de qué van platicando? Parece que no tiene mayor significado esta línea en la historia de Lucas que tiene que ver con el Jesús resucitado. ¿De qué van platicando? Si tú te quieres encontrar con una persona en el camino y quieres abrir un espacio para platicar con esa persona, una de las formas que te habilitan más para hacerlo es el diálogo casual. ¿Cómo empezamos una conversación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues qué bien. Pues llovió por la casa. ¿Qué me dicen estas palabras a mí? ¿De qué van platicando?
que si tú quieres compartir el mensaje del amor de Dios con alguien, aunque no conozcas, puedes iniciar con esa persona en base a preguntas y respuestas, puedes iniciar un diálogo casual. Tú sabes lo que está sucediendo hoy, que en el gobierno tal cosa, o que en una escuela tal cosa, o que se incendió un vehículo en estos días aquí en el Expressway. Te quieres acercar a esa persona, oye, ¿supiste que el que iba manejando tal y tal? El diálogo casual te permite entrar en forma relevante y abres una plática y para cuando menos piensas, ya te llevaste 20 minutos platicando y platicando entre pregunta y respuesta. ¿Qué me dice esto a mí? Que tú y yo aprendemos de ese día de la resurrección de Jesús, que si quieres compartir, repito, con un trabajador, con un compañero, con quien sea, el mensaje de Jesús, procura abrir una conversación casual. Oye, ya estamos en plena primavera. ¿Has ido a la isla en estos días? Estamos aquí en la región. No, no he ido por esto. Y para cuando menos piensas, ya están platicando. Y esa plática fue lo que le permitió a Jesús el que pudiera explicarles, el que pudiera adentrarse pues en este diálogo con ellos. Otro valor que yo encuentro de esa mañana de la resurrección la veo en las palabras. Cuando ya le dijeron ellos en su conversación todo lo que ellos pensaban, dice que les abrió la mente para entender las escrituras. Escucha las palabras. Les abrió la mente para entender las escrituras. Eran dos discípulos. Vivían en Emaús, eran de la región de Judea. Eran gente que había tenido oportunidad no solo de leer las escrituras, sino eran gente que habían tenido preparación académica. Sin embargo, no habían entendido todavía el mensaje contenido pues en la Biblia o en las escrituras. Jesús les abrió su entendimiento para que pudieran pues comprender lo que ellos, según ellos, ya sabían. Saco como un valor para mí el valor del estudio bíblico en una manera, y uso esta palabra porque es la adecuada, en una manera analítica. ¿Quieres de veras aprender Biblia? Únete a un grupo de estudio. Debemos retomar nuestros estudios bíblicos como antes lo hacíamos, porque el estudio bíblico es en forma analítica, es lo que te permite que Jesús te abra el entendimiento. Y al decir Jesús, digo su espíritu, que si te juntas con personas que quieren estudiar la Biblia, con alguien que tenga conocimiento de ella, que sea guiado por la voz del Espíritu, ahí tú vas a comprender mejor. La palabra exégesis indica, entre otras cosas, imagínate una manzana. Creo que ya he usado este ejemplo en años anteriores. Tú nunca has visto una manzana, pero un día ponen una manzana frente a ti y te dicen, ¿qué es esto? Bueno, vamos a suponer que nunca has visto una manzana. Tú vas a decir, pues es algo en forma analítica, redondo, o más o menos redondo, color rojo. Bueno, empezaste bien con tu análisis, pero luego la persona parte la manzana. Dice, pero por dentro no es roja, es de otro color. Tiene un olor agradable. Y empiezas a ir descubriendo parte por parte lo que realmente es una manzana. A eso se le llama un examen analítico de algo. Hay personas que tienen mucha capacidad, todos de alguna manera Dios nos dotó con capacidad bajo estudios analíticos para mejor comprender las escrituras. Jesús les explicó en forma analítica
las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Léelo, ahí está en Lucas 24. Dice, empezando desde Moisés, les empezó a explicar hasta el mensaje de los profetas. ¿Te fijas el análisis? Jesús, un buen intérprete de las Escrituras, un maestro que supo compartir, pues, lo que ellos necesitaban en aquel momento. Y lo último que yo encuentro en este pasaje como un valor de las cosas que sucedieron aquella mañana de resurrección es que como Jesús les explicó en una manera tal que los interesó a poder entender mejor, aunque todavía no lo reconocían, curioso, todavía iban dominados con sus propios pensamientos. Los interesó a tal punto que uno de ellos les dijo, quédate con nosotros una hora más, o quédate a cenar, o quédate a dormir. Estaban tan, perdonen la palabra, entrados en la conversación que no querían que terminara, pues, esta exposición que Jesús venía compartiendo con ellos. Quédate con nosotros. El día ya ha declinado. Y dice que, habiendo dado gracias Jesús, entre ellos a Dios, partió el pan. Y en ese momento fue cuando el milagro del entendimiento total de aquellos dos discípulos se dio. Reconocieron a su maestro, al rabí, al que habían seguido, con quien habían estado muchas veces. ¿Qué valor encuentro yo en esta última parte? El valor de la convivencia y la fraternidad. Hay veces aprendemos más de Dios en una conversación casual, en ver a un niño decirnos tal o cual cosa y empieza tu corazón a arder. Hay veces sucede esto en una forma mejor que con un sermón de media hora. Hay veces se logra más en la convivencia que tú puedas tener en el camino en el que tú andas a diario y Dios te habla y te dice qué decir y te dice qué, cómo hablar, y se crean así grupos de personas, pues, que pueden enriquecerse en el conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto está en Lucas 24. Es lo que hoy estamos celebrando una semana después de la resurrección. Pero a una semana nos damos cuenta que si tú quieres aprovechar de hoy al día del Pentecostés, en 6 semanas, son 7, pero ya pasó una. Si tú los quieres aprovechar lo mejor que puedas, platica de estas cosas con las gentes, acércalos a Jesús. Dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere estar conmigo y yo en él, yo entraré a él, a su casa, a la conversación. Voy a estar con él y él va a estar conmigo. Mis hermanos, esta es una historia, la primera quizá, de la resurrección de Jesús, de los efectos que causó el Jesús resucitado que vive hoy y que está en la presencia de Dios y que puede ser tu compañero en el camino. ¿Cómo terminó la historia? Aunque estaban cansados, 7 millas, estuvieron dispuestos a regresar otras 7 millas a Jerusalén, porque en contacto con la Biblia habían estado dinamizados, se energizaron y dijeron, vamos a dar testimonio de todo esto que nos ha acontecido. Espero en Dios que sean 40 días, 33 ya de reflexión bíblica para ti. Lee la última parte de Lucas, lee los primeros capítulos de los Hechos y te vas a encontrar a un Pedro, a un Juan, a un Santiago, tristes, desconsolados de alguna manera. Cuando vieron crucificar a Jesús, vas a encontrar completamente a otras personas, porque Jesús resucitó y vive hoy para encontrarse contigo, conmigo
en mi camino diario, en mi necesidad, en mi confusión, en mis decisiones serias que tengo que tomar. No va solo, mi hermano. Cristo va contigo en su camino a tu Emaús. Que la bendición de Dios sea con cada uno